A ver, si pensamos en Juan el Bautista, casi siempre nos viene a la cabeza una imagen, ¿no? El hombre que anunció la llegada de Jesús. Pero, ¿y si esa es solo una parte de la historia? Hoy vamos a meternos de lleno en las fuentes para descubrir la poderosa figura histórica que se esconde detrás del ícono religioso. Esta es la imagen que la tradición nos ha grabado a fuego. Juan como el precursor, una figura humilde, cuya única misión parece ser preparar el camino para alguien más grande que él. Siempre un paso atrás, siempre en un rol secundario. Porque, ¿qué pasaría si les contara que la evidencia histórica de esa misma época nos muestra un panorama, muy, pero muy distinto? Un retrato de un líder carismático, un revolucionario y, sí, en algún punto, un rival. Venga, vamos a desentrañar esto. Ok, primero, para poner todo en contexto, repasemos rapidísimo la narrativa que ya conocemos. Es como la base sobre la que se construyó todo lo demás, y es clave entenderla para ver qué es lo que se cambió después. En los evangelios, el papel de Juan está súper definido. Él tiene que hacerse pequeño para que Jesús pueda brillar. Su propósito prácticamente se agota en dar testimonio del otro. Es una pieza fundamental, sí, pero siempre al servicio de una historia que no es la suya. Ahora, aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Cuando salimos un poco de los textos puramente religiosos y buscamos testigos de la época, el panorama cambia por completo. Y de repente emerge un Juan el Bautista totalmente independiente. Y aquí entra un personaje clave, Flavio Josefo. ¿Quién era? Bueno, un historiador judío del siglo I. Para Josefo, Juan el Bautista no era un actor de reparto, para nada. Era una figura de una importancia tremenda por sí mismo. Lo describe como un líder influyente, un predicador que movía masas. Y ojo con este dato que es crucial. En sus textos no hay ni una sola mención que conecte a Juan con Jesús. Cero. Miren, para que nos hagamos una idea, Josefo no solo menciona a Juan, le dedica casi 3 veces más espacio en sus escritos que a Jesús, y las palabras que usa para describirlo son mucho más elogiosas. Esto nos plantea un rompecabezas histórico tremendo, porque un historiador de la época consideraba a Juan mucho más relevante. Entonces, ¿quién era este personaje tan impresionante que nos pinta Josefo? Para entenderlo, tenemos que reconstruir su historia. Y es aquí donde la figura del rebelde, del revolucionario, empieza a tomar forma. Para entender la rebeldía de Juan, hay que entender de dónde venía. Y el dato histórico más sólido que tenemos es que nació en una familia de sacerdotes. O sea, su papá trabajaba en el Templo de Jerusalén, el mismísimo centro del poder religioso y económico judío de la época. Crecer ahí, en ese ambiente, le dio un conocimiento desde adentro. Sabía perfectamente cómo funcionaban los ritos, los sacrificios y el negocio del perdón. Por eso, su decisión de renunciar a todo eso, de darle la espalda al templo e irse al desierto, no fue un capricho. Fue un acto de protesta increíblemente radical. Entonces, aquí está la clave de todo. El bautismo que inventa Juan no era solo un rito espiritual y ya. No, fue un acto totalmente revolucionario. Pensemos un segundo. Al ofrecer el perdón de los pecados, así, gratis, con solo un chapuzón en el río, Juan estaba, dinamitando el modelo de negocio del templo. Les estaba quitando el monopolio del perdón a las élites sacerdotales. Una jugada maestra. Como se imaginarán, este nuevo movimiento, que ofrecía un acceso directo a Dios, sin intermediarios, atrajo a miles de seguidores. Y entre esa multitud había uno que, con el tiempo, se haría muy, pero muy famoso, un tal Jesús de Nazaret. La evidencia histórica apunta a que la vida pública de Jesús no empezó de la nada. De hecho, comenzó como un discípulo más dentro del gran movimiento de Juan. Fue Juan quien lo bautizó, y fue de Juan de quien aprendió las bases de su mensaje. En pocas palabras, Juan fue su maestro. Pero claro, esta relación maestro-alumno no iba a durar para siempre. Las propias escrituras, si las leemos con atención, nos dejan ver la atención. Este pasaje, por ejemplo, es muy revelador. Se notan los celos de los discípulos de Juan al ver que Jesús, su antiguo compañero, digamos, empieza a bautizar por su cuenta y a jalar gente. Los historiadores tienen un nombre para esto, una ruptura pedagógica. Jesús toma lo que aprendió, lo adapta, le da su propio toque y se independiza.
Y a partir de ese momento, ya no hay un solo movimiento, hay dos. Dos maestros, dos grupos de discípulos, ambos predicando en la misma zona, y claro, compitiendo por los mismos seguidores. Y esta competencia no terminó con la muerte de ambos líderes. Todo lo contrario, se puso más intensa entre sus seguidores. Y esta lucha, esta pugna por la supremacía, es la que le dio forma a los textos que leemos hoy en día. Durante décadas después de sus muertes, había comunidades juaninas muy fuertes y muy extendidas. Para ellos, el verdadero Mesías era Juan, no Jesús. Y estas comunidades estaban en una competencia directa con los grupos cristianos que iban creciendo. Eran, de hecho, sus principales rivales. Y este punto es fundamental para entenderlo todo. Los evangelios no se escribieron en una burbuja, son documentos de su tiempo, y una de sus funciones era, precisamente, convencer a los seguidores de Juan de que su maestro no era el elegido y que se unieran al movimiento de Jesús. Y el ejemplo más claro de esto es el Evangelio de Juan. Miren, lo más probable es que se escribió en Éfeso, que era justo un centro neurálgico de estas comunidades juaninas. ¿Y qué hace este texto? Pues se dedica sistemáticamente a desmantelar la figura de Juan. Le va quitando uno por uno todos los títulos que sus seguidores le habían puesto para dejarlo como un simple testigo. O sea, es una batalla teológica en toda regla plasmada en el texto. Entonces, después de este recorrido, ¿con qué nos quedamos? ¿Por qué es importante redescubrir a este Juan histórico? Primero, que el legado de Juan nunca fue borrado del todo. De hecho, sobrevivió. Hoy en día, una comunidad religiosa en Irak e Irán, los mandeos, todavía veneran a Juan el Bautista como su profeta principal. Su movimiento sigue vivo. Y segundo, que al sacar a Juan de la sombra de Jesús, no le quitamos importancia a ninguno. Al contrario, entendemos mucho mejor ese mundo religioso tan vibrante y competitivo del que surgieron ambos. Juan no fue un simple telonero, fue una estrella con su propio espectáculo. Así que nos quedamos con esta pregunta, ¿no? ¿Cómo cambia todo si vemos a Juan no como el telonero, sino como una estrella por derecho propio? Pensarlo así nos obliga a releer una historia que dábamos por sentada y encontrar una trama mucho más compleja y, sin duda alguna, mucho más humana. Gracias por acompañarnos en este análisis.